Bienvenidos al radar semanal de geopolítica diaria para esta semana que viene, del 6 al 12 de julio. La semana anterior cerró con una señal de alivio en el mercado del petróleo. El precio del barril de referencia cayó hasta niveles que no se veían desde antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, a finales de febrero, impulsado por el optimismo en torno a los avances reportados en las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán. Ese respiro convive, sin embargo, con señales de resistencia creciente dentro del liderazgo iraní a seguir avanzando en la implementación del memorando de entendimiento firmado en junio. La semana que comienza pondrá a prueba si esa calma en los precios de la energía resulta duradera, justo cuando varios bancos centrales deben decidir cómo responder a una inflación que todavía arrastra el impacto del conflicto. El primer elemento a vigilar no tiene una fecha única, sino que se extiende a lo largo de toda la semana. Negociadores técnicos de Estados Unidos e Irán continúan las conversaciones indirectas en Doha, centradas en la implementación práctica del memorando de entendimiento de 14 puntos firmado el 17 de junio, que extendió el alto el fuego entre ambos países por 60 días. Sobre la mesa están tres asuntos concretos: la liberación de fondos iraníes congelados, de los que el gobierno de Teherán espera recibir $6.000 millones como primer tramo, el futuro régimen de navegación en el estrecho de Hormuz, y el retorno de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a instalaciones nucleares iraníes. Esta semana importa porque, según reportaron medios de la región a comienzos de julio, dentro del liderazgo iraní ha crecido el escepticismo sobre si el memorando se está traduciendo en pasos concretos, mientras que el vicepresidente estadounidense ha insistido en que Washington se encuentra en una posición sólida independientemente del resultado de las conversaciones. Si esta semana se conocen avances verificables, como la liberación efectiva de esos fondos o una fecha confirmada para el regreso de los inspectores, es probable que los precios del petróleo mantengan la tendencia a la baja registrada en los últimos días. Si en cambio las conversaciones se estancan o la facción escéptica dentro del gobierno iraní logra imponerse, el mercado energético podría revertir ese alivio, con consecuencias inmediatas sobre las decisiones de política monetaria que se toman esta misma semana. Esa es precisamente la variable que sobrevuela la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, prevista para el miércoles. Se trata de las actas del encuentro de mediados de junio, el primero presidido por el nuevo titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh, confirmado por el Senado en mayo tras la salida de Jerome Powell. En esa reunión, el Comité de Política Monetaria mantuvo sin cambios la tasa de interés, pero elevó de forma notable su proyección para el resto del año, hasta un nivel medio de 3,8%, lo que implicaría una subida adicional antes de que termine 2026, y retiró del comunicado el lenguaje que hasta entonces dejaba abierta la puerta a recortes. El mercado ya asigna una probabilidad cercana al 80% a que esa subida se concrete antes de fin de año. Lo que conviene vigilar esta semana es si las actas revelan un comité alineado detrás de ese giro más duro o si persisten divisiones internas entre quienes consideran transitorio el repunte de la inflación causado por el shock petrolero y quienes temen que se vuelva persistente. Si las actas muestran consenso hacia tasas más altas, es probable que el dólar se fortalezca y que los costos de financiamiento se mantengan firmes justo antes de que arranque la temporada de resultados empresariales. Si en cambio confirman divisiones profundas, los mercados podrían posponer sus expectativas sobre el momento exacto de esa subida. Ese mismo miércoles, pero al otro lado del Pacífico, el Banco Central de Nueva Zelanda enfrenta un dilema parecido, aunque en sentido inverso. Su Comité de Política Monetaria decide si mantiene su tasa de referencia en 2,25% o si la eleva en 25 puntos básicos, hasta 2,5%. La decisión de mayo ya reflejó una división real dentro del comité, con los miembros externos a favor de subir la tasa y los funcionarios del propio banco a favor de mantenerla, resuelta únicamente por el voto de calidad de la gobernadora Anna Breman. El banco proyecta que la inflación llegará a 4,2% en el segundo trimestre, muy por encima de su rango meta de entre 1 y 3%, en gran medida por el encarecimiento de los combustibles derivado del conflicto en Oriente Medio. La caída reciente de los precios del petróleo, sin embargo, ha llevado a parte de los analistas a cuestionar si todavía se justifica una subida inmediata, con las principales casas de análisis del país divididas entre quienes esperan un alza esta semana y quienes anticipan una cuarta pausa consecutiva.
Una subida confirmaría que el Banco Central prioriza anclar las expectativas de inflación incluso a costa de una economía todavía débil. Mantener la tasa sin cambios, en cambio, apostaría a que el shock petrolero resulta pasajero, con el riesgo de tener que aplicar una subida más brusca más adelante si los precios de la energía repuntan. La exposición de esa decisión neozelandesa a la salud de la economía china explica por qué, un día después, el jueves, la atención regional se traslada a Pekín, donde la Oficina Nacional de Estadísticas publica el dato de inflación al consumidor de junio. Los últimos registros se han mantenido cerca de cero o en terreno levemente negativo, reflejo de una demanda interna débil y de la persistente debilidad del sector inmobiliario. Este dato importa esta semana porque permitirá ver si el encarecimiento global de la energía derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha comenzado a filtrarse hacia los precios al consumidor en la segunda economía más grande del mundo, o si la demanda interna sigue siendo lo bastante débil como para absorber ese impacto sin que se traduzca en inflación. Un dato más alto de lo esperado aliviaría en parte los temores de deflación prolongada, pero también confirmaría que el shock energético se está extendiendo hacia Asia. Un dato débil, en cambio, reavivaría las dudas sobre la fortaleza de la demanda china, con consecuencias directas sobre las monedas de países exportadores de materias primas como Australia y Nueva Zelanda, dado que China es su principal socio comercial. El hilo que conecta las decisiones de los bancos centrales con la economía real llega al terreno corporativo el viernes, cuando Delta Airlines presenta sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos, en lo que constituye el arranque no oficial de la temporada de resultados empresariales del país. El consenso de analistas espera una ganancia por acción cercana a $1,44, una caída de aproximadamente 31% frente al mismo trimestre del año anterior, explicada en gran parte por un incremento de más de $2.000 millones en el gasto trimestral en combustible de aviación como consecuencia directa del shock petrolero de los últimos meses. La aerolínea ha superado las expectativas del mercado en cada uno de sus últimos 4 trimestres, lo que eleva las expectativas sobre su capacidad de sostener el margen operativo pese a la presión de costos. Esta semana importa porque el reporte de Delta será la primera señal concreta sobre cómo el sector corporativo estadounidense está absorbiendo el encarecimiento de la energía, apenas días antes de que los grandes bancos del país abran la temporada de resultados del sector financiero la semana siguiente. Si la aerolínea muestra una recuperación de márgenes gracias a la caída reciente del petróleo, reforzaría la narrativa de que el shock energético comienza a diluirse. Si en cambio los costos siguen presionando los resultados pese a esa caída, plantearía dudas sobre cuánto tardaría en normalizarse la economía real. Ese mismo viernes, 2 publicaciones adicionales completan el panorama sin necesitar el mismo desarrollo. La Oficina Europea de Estadística confirma el dato final de inflación armonizada de junio en Alemania, la mayor economía de la zona euro, que servirá de referencia para el Banco Central Europeo de cara a sus próximas decisiones. Y en Canadá, la Oficina Nacional de Estadística publica la tasa de desempleo de junio, un indicador clave para evaluar si la economía canadiense, expuesta tanto al encarecimiento de la energía como a la desaceleración del comercio con Estados Unidos, sigue perdiendo fuelle. Lo que atraviesa esta semana no es un solo dato ni una sola decisión, sino una pregunta común que conecta Doha con Washington, con Wellington, con Pekín y con Atlanta: si el alivio reciente en los precios del petróleo refleja una desescalada real y sostenible del conflicto entre Estados Unidos e Irán, o si se trata de una calma frágil que bancos centrales y empresas están dando por buena antes de tiempo. Cada uno de los eventos de esta semana, desde una reunión de política monetaria hasta un reporte trimestral de una aerolínea, es en el fondo una apuesta distinta sobre esa misma incógnita. La respuesta no llegará esta semana, pero la dirección que tomen estas señales dirá mucho sobre cuánto tiempo más deberá el mundo convivir con las secuelas económicas de una guerra que, al menos por ahora, parece estar retrocediendo. Gracias por acompañarnos en este radar semanal. Si les resulta útil para anticipar la semana, síganos, denos me gusta y compártanlo con quien también necesite estar un paso adelante.